Muy buenas tardes. Ahora sí que se me hizo un poquito tardecillo. Pero es que la verdad que estaba pues disfrutando mucho el tema de esta tarde, porque pues como lo verán, todo el tabernáculo es una constante revelación y siento que va aumentando y aumentando, aunque yo no sé por qué lado podamos comenzar, que no sienta uno que va aumentando tremendamente. He visto cómo algunos lo estudian en una forma, otros en otra, pero todos absolutamente parece que tenemos la misma sensación de que estamos descubriendo cosas nuevas y cosas profundas en todo este diseño de Dios que le dio a Moisés para el tabernáculo. Es el lugar donde, como dice ahí, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y quizá el tema del día de hoy no sea este texto, sea uno de los más representativos de lo que vamos a aprender el día de hoy, porque vamos a ver lo que es el atrio del tabernáculo, o sea, el patio. Recuerden que el tabernáculo estaba formado por lo que era todo un patio, donde en el centro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era un lugar cerrado. En el atrio estaba el altar y el lavacro. O sea, toda esta zona encierra toda esta construcción que el Señor mandó hacer, encierra enseñanzas que yo sinceramente ni siquiera sospechaba. Pero estudiando este asunto, pues la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo. Aquí hay otra representación de cómo es lo que estaba, lo que era el altar, la fuente, el candelabro, la mesa de la proposición, el altar del incienso y el lugar central de todo, que es el arca del pacto o lugar santísimo. Vemos que también para poder llegar hasta el lugar santísimo había que pasar algunas puertas. La puerta misma del atrio, para después pasar a la puerta del tabernáculo en sí, donde era el lugar santo y donde se encontraban estos útiles, este candelabro, esta mesa y este altar. Así que para poder pasar delante de la presencia misma del Señor, había que pasar un velo en el que nadie podía pasar excepto el sumo sacerdote, y eso una vez al año, para ofrecer en el día de la expiación, precisamente para ofrecer ese sacrificio por nuestros pecados. Pero era algo que tenían que estar haciendo continuamente el pueblo hebreo. Así es que esto es una representación, como hemos visto en otros estudios, de lo que vendría más adelante. O sea que podemos ver a Jesucristo en los materiales, en la disposición de las cosas, en cada uno de los colores inclusive. Todo tiene que ver con un asunto que el Señor iba a mostrar con el propósito final de tener y habitar en medio de nosotros. Así que, pues, veamos lo que encierra todo este atrio, todo este patio y cómo fue construido. Vamos a ver cómo es que fue construido. Así es que vamos a verlo aquí. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas.
basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Dice, todas las estacas serán de bronce. Recordemos que el bronce en toda la Biblia representa el juicio. Vimos cómo el altar de bronce representó el juicio y representó la cruz misma del Señor Jesucristo, el lugar donde Él fue sacrificado para entregar su vida por nosotros. También es la fuente de bronce porque el Señor juzga y juzga para que nadie pueda pasar sin santidad o sin limpieza. Así que era necesario ese lavacro también. Por eso vemos que el bronce, aparte de la resistencia que tiene, es también un símbolo de lo que es el juicio de Dios. Así que vamos a ver estos elementos y ahora un nuevo elemento para nosotros que no habíamos visto y es la plata. Esto, como lo van a poder ver, en el atrio vamos a poder notar, como ha sido en muchas partes del tabernáculo, no solamente al Señor Jesucristo, sino a nosotros mismos en el atrio. En el atrio particularmente, en todo el tabernáculo nos podemos ver, pero también en este lugar del atrio particularmente nos vamos a ver reflejados en la construcción de esa cortina que el Señor hizo para formar el atrio. Dice así: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Fíjense nada más, esto es algo tremendo. Para poder tener estas cortinas había que poner las columnas, pero las columnas tenían que estar una al lado de la otra y un montón de ellas. Podemos ver aquí cómo podemos ver que son 20 aquí, si las cuentan son 20, luego son 3, luego son 4, luego son 3, y estas son todas las columnas que forman el atrio. Esas columnas van a representar algo que yo ni jamás me lo hubiera imaginado, pero que bien calza el asunto. Representa a la iglesia misma, ¿Y por qué lo digo? Por lo que van a poder notar ahorita en esta figura. Estas columnas formadas de madera, pero cubierta con bronce, con su base de bronce, pero su capitel o cabeza de plata. Y resulta que la plata está representando particularmente al Señor Jesucristo como el Redentor, y Él es nuestro Redentor. Recuerden que por 30 monedas de plata el Señor Jesucristo fue vendido y fue entregado para podernos rescatar, y eso prácticamente hace que podamos entender que este capitel o cabeza
si estas columnas, como estamos diciendo, representan a la iglesia tiene una cabeza y la cabeza es clara. No solamente eso, sino que también las molduras eran de plata. Ahora recordemos un poco lo que es también la redención. La redención es aquello que tuvo que ser pagado para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Nosotros no fuimos rescatados con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero. Pero por eso la plata representa a esa hermosa redención, que fuimos rescatados por Él. Ahora, dense cuenta que para que estas columnas se puedan mantener en su lugar, era necesario que tuviera unas cuerdas que las hacían de pelo de cabra, unas cuerdas que pudieran funcionar fuertes, y también unas estacas, que las estacas, como repitió al final, están hechas de bronce. Ahora, todo esto está hablando acerca de lo que es la iglesia, en la forma en la que se los voy a ir desmenuzando. Esta cuestión es importante porque nos muestra una figura de la iglesia muy, muy tremenda. Miren, dice aquí, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de Israel, y dice Israel, dice la Biblia, que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero por esa razón el Señor Jesucristo abrió el evangelio para todo el mundo, a causa precisamente de que Israel no lo recibió. Así que si algunas de las ramas originales del olivo, que era Israel, fueron desgajadas, y nosotros, siendo olivos silvestres, vean esta analogía que Dios toma de los olivos para mostrarnos cómo nos injertó, porque debemos de entender que los cristianos, que no somos hebreos, no somos judíos, que fuimos injertados en el olivo, fuimos adoptados por Dios. Así que dice, si hemos sido injertados en lugar de ellas y ya sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, o sea, porque hay muchas personas, increíble, pero el mundo está bien tocado en este aspecto. Atacan muchísimo al pueblo de Israel. ¿Con qué razón? Pues no tienen ninguna razón. Yo creo que, como decía alguien en mi familia, ¿verdad? Es horrible la envidia. Ese es el punto. Como ha sido un pueblo bendecido y bendecido a lo largo de toda la historia, se dan cuenta que muchas personas le echan la culpa a los que les va bien porque a ellos no les va tan bien. Así, Hitler, por ejemplo, pudo levantar prácticamente al mundo en contra de los judíos y mataron millones de ellos en el Holocausto, simple y sencillamente porque pensaban y se tragaron esa de que como eran los ricos y eran los que manejaban mucho de la política, yo pienso también, y mucho de la cuestión económica, pues evidentemente ellos eran los causantes del problema que supuestamente veía Hitler. Así que decide exterminarlos. Pero dense cuenta que el mundo sigue pensando a veces en eso. O sea, francamente tienen una aversión hacia Israel y no saben ni de dónde viene. Pues les voy a decir de dónde viene: del pecado. Así de simple. Como todo lo tergiversa el hombre, y particularmente el pecado es lo que hace que tergiversemos todas las cosas. Piensen, por ejemplo, en el Edén. Termina el capítulo 2 diciendo que Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No había razón para avergonzarse. Dios no los puso ahí con calzones. Sin embargo, cuando toman del fruto que no debieron de tomar y que Dios había dicho: el día que tomes de él, ciertamente morirás,
Satanás viene y dice con que Dios te ha dicho, pero no es cierto, no le creas, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ahora, dense cuenta que esto era verdad. Cuando ellos abrieran sus ojos, ¿iban a ser como Dios? Sí, pero sabiendo del bien y del mal. Ahora, vas a saber ahora lo que eso significa, pero ellos estaban en un estado de inocencia. Así que en cómo se manifiesta el mal en una persona que no lo puede procesar, como no lo podía procesar el hombre y Dios lo sabía, bueno, pues que todo lo bueno empieza a llamarlo malo y a lo malo empieza a llamarlo bueno. Así que no te extrañes que hoy en día muchas personas estén tratando de convencernos de cosas que son francamente malas, imaginando que son buenas. Yo recuerdo que cuando yo era joven, el machismo era alguna cosa más o menos deseable para todo joven. Decía, pues yo quiero tener 4 o 5 mujeres. ¿Por qué? Porque soy bien macho. ¿Por qué? Porque pues me gustan. ¿Por qué? Pues porque puedo, porque para eso soy hombre, ¿verdad? Más bien, si este gallo está suelto, a ver, pues cuiden a sus gallinas. Y bueno, creo que las cosas cambian muchísimo cuando ya tienes hijas, porque dices, ¿qué es eso? O sea, espérate, cálmate, ¿no? Entonces ya, eso es porque el mundo está bien loco, bien loco. Y evidentemente alguien que puede pensar así, imagínate cuando llega a tener hijas y dice uno, uy, si la gente es como yo soy, si la gente está tan equivocada como yo estoy equivocado, imagínate lo que eso representa. Así que dense cuenta que Dios quiere que entendamos las cosas como Él quiere que las entendamos. Y ciertamente el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío, dice, se lo dijo claro a Abraham, le dijo, quien te bendijere, yo bendeciré. Así que tú eres de aquellos que te has tragado esa idea de que los judíos tienen la culpa de todo. Pues mira, ni son los ricos los que tienen la culpa de todo, ni son tampoco los judíos, sino que algunas personas para ganar adeptos y para ganar situaciones, pues provocan una lucha de clases, provocan una lucha de estirpes, provocan una lucha de linajes. Y este es el problema. Esa lucha está bien en los deportes, pero no está bien en la vida real. En la vida real debiéramos de amarnos los unos a los otros, pero a causa del pecado eso no va a ocurrir. Vas a tener de enemigo a tu vecino, vas a tener de enemigo, y sabes, sin causa alguna van a ser tus enemigos. Así que date cuenta que más bien debiéramos de buscar esa paz con todo el mundo. Así que, ¿de qué nos podríamos jactar si nosotros fuimos injertados en la familia de Dios? Porque la familia de Dios, nos guste o no nos guste, son los judíos. Así es que esa es la familia de Dios, y todos los que han creído en el Señor Jesucristo han sido injertados en ese olivo. Así que sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te va a sustentar a ti. O sea, es Dios el que te va a sustentar. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Cuidado con jactarte de eso. Bien, por su incredulidad, Israel fueron muchas ramas desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Así que era importante estar de pie en esta familia. Así que esta familia de Dios, la cual es la iglesia, fíjate nada más, todos, judíos y no judíos, el Señor haría de todos un solo pueblo. Así que vean qué hermosa situación. Tenían que estar las columnas una al lado de otra, ¿verdad? Estas columnas tenían que estar una al lado de otra. Pero mira lo que dice esta cuestión para que te des cuenta de dónde viene lo que Isaías nos refiere al respecto de Israel, pero también
respecto de aquellas personas que no han creído tampoco en Él, pero que también son buscadas por Él. Mira lo que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y aquí está haciendo una alusión precisamente, por ejemplo, como a Sara, porque no podía tener hijos. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y aunque esto está queriendo decir que los hijos de Dios no van a ser tantos, pero sí los de la desamparada, más bien los de la casada, por decir así, los que no son hijos de Dios serán un montón, pero siempre habrá un remanente pequeño y siempre serán menos los cristianos. Pero mira lo que dice el versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda. Y esto se lo está diciendo al Israel, pero le está hablando al Israel espiritual, por supuesto, porque este capítulo de Isaías viene después de lo que es Isaías 53 y que nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero con muchas profecías de Isaías se cumplieron en la crucifixión y son sacadas de Isaías 53, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y mira lo que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Y mira lo que dice: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Saben lo que tenía en mente? Estaba teniendo en mente precisamente al pueblo de Dios. Ensanchar la tierra, ensancharlo. La idea del evangelio es ir a todas las naciones y ensancharlo de tal manera que la iglesia pueda extenderse a lo largo y ancho de todo el mundo. De hecho, ese es el mandato del Señor. Así que vean nada más qué cosa tan tremenda, porque te extenderás, dice, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Pero de qué dependía esto? ¿Sabes de qué dependía? De la firmeza de esas 20 columnas y 20 basas que eran solamente para un solo de los lados, con sus columnas, sus molduras de plata. ¿Por qué digo que el capitel o la cabecita de la columna es el Señor Jesucristo? Mira lo que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. Era importantísimo que entendiéramos esto, que Jesucristo es la cabeza. No puede haber otra cabeza para la iglesia, pero el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, pero lo es particularmente cabeza de cada uno en lo particular. Nosotros en lo particular, si no tenemos a Jesucristo como el que controla toda nuestra vida y que todo lo que hacemos es de acuerdo a lo que el maestro enseña y de acuerdo a lo que él va diciendo, entonces ¿en qué sentido sería cabeza? Porque Él es el que manda, Él es el que controla, Él es el curios, Él es el Señor. Es por eso que lo podemos entender así perfectamente, pero nos podemos ver reflejados ahí. Fíjense, de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Ahora fíjense nada más lo tremendo de esta situación, de esas columnas y de esas cortinas. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3
no quiero revolverlos con tantos datos, sino que quiero que entiendan, por ejemplo, lo que era estar una columna al lado del otro, pero tenían que ser unidas unas con otras con estas cortinas. Cada columna tenía que estar extendiendo su cortina hacia un lado y hacia el otro, hasta la otra cortina. Y es como si estuviera una persona al lado de otra, extendiendo su brazo, y otra persona le estuviera acá. Por eso podemos decir que el edificio del Señor es la iglesia. Lo dice de muchas maneras y con muchas analogías, pero aquí es hermosísimo también como estas columnas y estas cortinas estaban una tras de la otra para formar ese patio, ese atrio. Dice, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus basas 3, y para la puerta del atrio habrá una cortina, que la puerta la vamos a ver en la próxima sesión, de azul, púrpura y carmesí lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Ahora, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Todo iba a estar ceñido de plata. Esa redención que recibimos de parte del Señor Jesucristo es lo que nos va a mantener unidos unos con otros también. Pero para que podamos ser unidos unos con otros tenemos que entender mucho lo que el Señor quería. En primer lugar, si yo me caigo y estoy agarrado a otros, ¿saben lo que va a producir? Un desastre. Porque si yo me caigo, ando tirando a otros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que cada vez que un cristiano cae, no cae solo. Siempre anda arrastrando a un montón de gente. Cada vez que un cristiano falla, también está causando una serie de cuestiones tan lamentables para la iglesia. Yo he oído gente que me ha preguntado en el pasado, y me ha preguntado y me han dicho, oye, ¿y fulanito va a tu iglesia? Esto ya de hace muchos años, y déjenme decirles, por la persona que me preguntaban, era una persona que era infiel a su esposa. Y la verdad, qué pena, pero tenía yo que decir que sí, porque era verdad. Esa persona iba con nosotros a la iglesia. Pero si tú estás queriendo predicar el evangelio y si quieres estar ensanchando tu tienda, no puedes, porque a causa de una persona que no está firme, pues el evangelio también no puede ser transmitido. Ahora, estoy tomando un ejemplo muy general, pero casi todos de alguna manera hemos sido tropezados, algunos hemos caído, algunos hemos hecho caer a otros, pero qué importante es entender que lo que Dios quería era que todo esto estuviera bien firme, y para que pudiera estar bien firme, iba a estar firme por varias formas: por las cortinas de lino torcido, ¿sí? Por esas basas de bronce, pero sobre todo por las cuerdas y por las estacas de bronce. ¿Eso qué quiere decir? Miren, fíjense nada más, vamos a hablar primero de las cortinas que eran de lino torcido. Ese lino era una tela blanca, y es que eso era importante. ¿De qué nos habla eso? Miren lo que dice Colosenses 3, del 12 al 15. Vístanse pues, porque somos las columnas, ¿no? Entonces, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose. ¿Ya se dan cuenta? Qué importante que nos veamos como estas columnas, soportándonos unos a otros. Dependemos los unos de los otros, nos guste o no nos guste, y perdonándonos unos a otros, porque también si estás viendo que tu hermano cae, tú tienes que sostenerlo. Y dice,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, fíjate, Él pagó el precio, Él pagó el precio. Tú también debes de hacerlo, tú también debes de hacerlo. Pero sobre todas estas cosas, vean lo que dice el versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que nos une una columna con la otra? El vínculo perfecto, ese vínculo perfecto es el amor. Por eso para el Señor Jesucristo dice toda la ley se resume en esto, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el vínculo perfecto, lo que une perfectamente una columna con la otra para formar lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es entonces el tabernáculo? Era el lugar donde el Señor quería vivir en medio de nosotros, en medio de nosotros. Así que esas columnas representan a la iglesia para que el Señor en ese lugar santísimo se manifestara. Ahora, vean lo tremendo que es esa paz de Dios que gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados, ¿qué dice ahí? En un solo cuerpo. Y seamos agradecidos. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. ¿Sabe lo que está hablando eso? Que la firmeza con la que cada columna está depende de varias cosas. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 17. Y ya con esto casi vamos a terminar. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Vamos a hablar de la iglesia. Si la iglesia en realidad es lo que estamos diciendo, entonces la iglesia es precisamente algo que tiene que ser firme y bien sostenido. Ahora, nadie puede poner otro fundamento para la iglesia que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la base de cada columna fue el sacrificio de Jesucristo, representado el bronce también por el altar de bronce y por el lavacro de bronce, para que podamos manifestarnos como tales. Tenemos que estar en base al sacrificio del Señor Jesucristo. Así que nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, lo que sostiene nuestra vida, pero lo que va a sostener particularmente a la iglesia, es precisamente el Señor Jesucristo. No hay otro, el cual es Jesucristo. Pero si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sabemos que el bronce, por todos lados, nos habla de juicio. Y aquí lo que está diciendo es que Dios todo el tiempo va a estar probando tu vida y va a estar pasando fuego por tu vida. Y eso es bueno. Eso es bueno porque el oro, los materiales finos se purifican con fuego. Todo eso se purifica con fuego. Y aquí lo que representa precisamente es que cada día, que dice que el día la declarará, es porque Dios va a hacer que tus obras, la que hayas hecho y lo que estás haciendo, Dios lo va a manifestar. Pero Dios lo que quiere es que estemos firmes unos con otros. Así que lo que hace el Señor es empezar a quemar en nuestra vida todo aquello que no sirve. Y cuidado, porque muchas de las cosas que tú atesoras o muchas de las cosas que tú tienes en realidad ni siquiera te sirven, más bien obran en contra tuya. Así que a lo mejor Dios te va a quitar cosas que aprecias mucho, pero que en realidad no es lo que Dios quiere que sea para ti, todas esas cosas. Y sabes, cuando Dios te da las cosas como Él te las da diferente. Y cuando tú entiendes eso y comprendes eso, te das cuenta que vale la pena confiar en Dios y estar firme en el Señor.
porque el Señor va a pasar con fuego. Toda esta cuestión, estas columnas estaban revestidas de plata, pero sus basas estaban hechas de bronce. O sea, la vida de cada uno de nosotros iba a estar. Ahora, ¿cómo se sostenía? Bueno, pues tenían unas cuerdas hacia un lado y hacia el otro, y esas cuerdas tenían que ser tensadas y clavadas con estacas. Esas estacas eran también de bronce, lo que hace que evita que tú te caigas de un lado o te caigas del otro lado. No te caigas ni para afuera, pero tampoco te caigas para adentro, porque caerse para afuera, imagínate lo que implica. Implica también horriblemente un daño fuerte. Sin embargo, esto lo debemos de entender de manera individual, porque el Señor se cuidará perfectamente de que su cuerpo permanezca, y su cuerpo finalmente, la iglesia que él ganó con su sangre, la va a conservar, porque Él es el marido perfecto y la iglesia es la novia perfecta, sin mancha, sin mácula, ni cosa semejante, dice la Biblia. Así que Dios va a pasar con esa prueba. Ahora mira lo que dice, que si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El Señor lo que quiere es que podamos entender que estamos unos con otros y estamos amarrados los unos con los otros. Dios quiere que nos soportemos los unos a los otros. Lo que Dios quiere es que la obra de cada uno y que cada uno haga su trabajo y cada uno se manifieste en la iglesia como lo que el Señor lo ha puesto. Porque cada uno de nosotros somos como piedras que forman el edificio. En este caso, somos también las columnas que forman el atrio del tabernáculo para hacerle casa al Señor. Y este atrio y este tabernáculo es también una representación de lo que somos individualmente. Cómo es que necesitamos en nuestra propia vida, alojar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y es que esto es precisamente lo que Él quiere que entendamos, que Él va a aprobar este asunto y se va a encargar de que aunque se quemen muchas cosas y aunque flaqueemos y aunque nos debilitemos y aunque Él se va a mantener, porque dice, Él sufrirá pérdida, pero si bien una persona que no quiso edificar adecuadamente va a sufrir pérdida. Vas a sufrir pérdida, pero qué bueno que podemos sufrir esas pérdidas sabiendo que seremos de todas maneras salvos. Dice, ¿cómo? Pero a pesar de ese asunto, el Señor cuando ve que una oveja se le ha desperdigado, deja las 99 en el redil y va por la perdida. ¿Y cuántas veces nos ha ido a recoger cuando estamos ahí con la pata rota, fuera del redil? Y todo por alejarnos y todo porque empezamos a edificar con cosas que se pierden con mucha facilidad. Así que, aunque así como por fuego, en pocas palabras, aunque parece que la cosa fue terrible para nosotros, fue terrible porque no teníamos la capacidad de sostenerlo, porque lo que era nuestra vida en madera y hojarasca. Así es que debemos de entender que necesitamos el oro, necesitamos la plata, necesitamos las piedras preciosas, que también veremos más adelante también en este tabernáculo lo importantísimo que significan estos materiales. Hemos visto el oro, cómo representa al Señor Jesucristo, cómo representa al Padre, cómo representa también al Espíritu Santo y cómo representa también la plata, esa redención, como lo acabamos de ver, pero también que el bronce representa el juicio. Así es que dense cuenta que todas estas cosas nos dejan ver con una maravillosa óptica que Dios está todo el tiempo queriendo que estemos firmes delante de Él, firmes como esas columnas, esa iglesia que debe de estar ahí haciendo presencia y manifestando la presencia de Dios. Donde estaba el atrio también se veía la presencia de Dios, como de día estaba la nube
y también de noche estaba la columna de fuego que los guiaba y que estaba ahí en ese lugar, y la manifestación total de Dios. No se pierdan el próximo capítulo del tabernáculo, porque vamos a hablar acerca de la puerta de este atrio, y es realmente intenso, es lo que es la puerta particularmente. El Señor Jesucristo mismo dijo, para darles un pequeño adelanto: yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que ese gran yo soy, no se pierdan tampoco mañana el estudio de las mujeres que están hablando del gran yo soy. Mañana es la luz del mundo. Mañana es la luz del mundo, así es que no se lo pierdan, porque ahora sí que estamos metidos con el Señor, porque la verdad es que todo este asunto es tan intenso y tan amplio que cuesta trabajo asimilarlo. Ojalá que esto haya sido lo suficientemente sencillo para que no sea demasiado elaborado, de tal manera que no podamos entender la lección que Dios nos quiere dar en esta tarde. Así que ya para recapitular, quiero decir nada más unas cuantas cosas. Somos como columnas y el Señor quiere que estemos firmes unos al lado de los otros, en el vínculo perfecto del amor, que estamos vestidos con esas cortinas de lino, ese lino fino, ese lino torcido, ese lino blanco, porque eso es como están vestidos todos aquellos que son hijos de Dios. Así que si Él nos ha limpiado, si Él nos ha puesto a estar firmes, si alguno está firme, es porque el Señor le da la fuerza para estar firme. Dependemos de Él, dependemos de todas estas cuestiones, dependemos de esas cuerdas ¿de quién son? De esas estacas que sostienen las cuerdas, de ese juicio que Dios hace. Así que si Dios te está probando, querido, más vale que te venzas delante de Él. Derrótate delante de Él. Humíllate, eso es lo que quiere decir, delante del Señor, y Él te exaltará. ¿Por qué? Porque si tú te humillas delante de Él, Él te apuntala. Él te apuntala y te hace estar firme, porque Él es la fuerza, Él es el poder, Él es el todo, Él es tu cabeza, Él es la cabeza que puede dirigir no solamente toda la iglesia, sino a ti también en lo particular. Así que sigamos estudiando el tabernáculo y sigamos involucrándonos con Él. Y me gustaría muchísimo hacer una oración por cada uno de ustedes que han escuchado todo esto. Bendito Padre, Señor, yo te quiero suplicar, Padre, que mires en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, y si alguno no está edificando adecuadamente, si alguno está edificando con cosas que se van a quemar, Padre, yo te suplico que le hagas recapacitar para empezar a importar a su vida esas cosas buenas, esas cosas que vienen de ti, esas cosas que cuando pase el fuego de la prueba van a permanecer porque estarán ahí. Padre, necesitamos fortalecer la iglesia, pero tú eres la fuerza, tú eres el poder, todo lo eres tú para nosotros. Así que en esta tarde, Señor, yo te estoy suplicando que podamos ser humildes delante de ti, Padre. Porque te queremos decir que queremos poder extender nuestros brazos y tomar las manos y los brazos de nuestros hermanos y formar esa valla que hace a tu casa. Nosotros mismos hemos sido levantados como casa espiritual. Así que también, Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia, Padre. Y yo te suplico, Padre, que podamos entender en este tabernáculo cómo es que estamos involucrados contigo, pero en especial, cómo es que tú estás viviendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Y Padre, yo te suplico, Padre, que me des luz también para poder hablar de estas cosas adecuadamente.
Y perdóname, Padre, si hay cosas que siento que cada vez siento que estoy menos preparado para esto. Pero yo también siento que tú tocas mi vida y tocas la vida de muchos de los que están escuchando también. Te lo suplico, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Mañana recuerden a las 7. La luz de La Yo luz Soy. del Yo Soy. Y el jueves, un cafecito en el camino. Y creo que vamos a tener una sorpresa. No sabemos. Espero que la vamos a tener. Y el viernes oración a las 7, acuérdense. Y nuestro culto el domingo a las 9. Ahora sí que por este mismo canal.